Bien. Bueno, vamos a continuar con el encuentro de formación que hace unos 15 días habíamos tenido el primer espacio, que en ciertas formas fue bueno, tratamos de introducirnos, de tener un pantallazo sobre cuál es la situación donde los cristianos estamos parados hoy, ¿no? ¿Cuál es la realidad a la cual como cristianos, como personas, como ciudadanos, eh, como integrantes de una familia, como integrantes de un grupo de trabajo que tenemos una fe, que profesamos una fe, bueno, cuál es la realidad, cuáles son las circunstancias que se nos presentan, que se nos interponen, cuál es la situación a donde se juega nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, habíamos hecho como un recorrido, si se quiere, o habíamos intentado ver algunos de los aspectos más importantes de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra mentalidad, de la mentalidad del hombre del siglo XXI, de la mentalidad de la sociedad que se dice así en sus aspectos más importantes, que se presenta como una sociedad adulta, como una sociedad autónoma, independiente, que se puede manejar por sí sola, que puede alcanzar grandes avances, que puede construir grandes cosas de la mano de la ciencia, de la técnica, de la mano de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación, ¿no? Y vimos cómo de a poquito, como contrapartida de eso, como la cara de la misma moneda, como la otra cara de la misma moneda, intentamos ver cuál es el lugar que queda para Dios, ¿no? Dentro de semejante panorama. Eh, entonces, bueno, vimos cómo, en cierta forma, el lugar de Dios de a poco se va como desplazando, ¿no? Se lo va dejando de lado. Eh, ese Dios eh, que en una época de la historia ocupaba el centro, el primer lugar, como por ejemplo en la Edad Media, donde las grandes corrientes del pensamiento, las grandes reflexiones teológicas, filosóficas, incluso los grandes avances en el campo de la ciencia, en el campo de los estudios naturales, como ser la biología, el estudio del cosmos, etcétera, todo tenía, en cierta forma, se ligaba a la idea de Dios, ¿no? Después, bueno, vimos cómo se quebró eso, cómo hubo un quiebre ya en lo que se conoce la Edad Moderna, ya por el siglo XVIII, y cómo de a poco, hasta nuestros días, eh, y por momentos, esa separación del hombre con respecto a Dios, esa independencia, esa autonomía, se ha ido marcando, ¿no? Entonces, bueno, vimos ese panorama y después intentamos como introducirnos a la cuestión de la fe, ¿no? Vimos eh, qué es la fe en cierta forma, eh, esa fe que nosotros recibimos como un don, también la vimos, que no es solamente un don sobrenatural, sino que, acá vamos a aceptar a alguien más, ahí está, sino que también se presenta como algo propio de la persona, ¿no? La fe habíamos visto también en su aspecto humano, en su aspecto natural, como la capacidad que tenemos nosotros también de conocer, de interactuar, de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con los demás, con nuestros semejantes, ¿no? Entonces, un poco eso fue la primera clase, así muy, muy a vuelo de pájaro. Lo que vamos a hacer ahora es tratar ya de introducirnos siguiendo el esquema del catecismo, ya en lo que es propio de nuestro fe, de nuestro contenido religioso, ¿no? De lo que es objeto de nuestra creencia. Entonces, vamos a comenzar, acá les voy a poner el PowerPoint. Este encuentro de formación lo vamos a presentar como la profesión de la fe cristiana, ¿sí?
¿Mm? Entonces, decíamos que para nosotros los católicos, sí, tenemos, que un poco también lo vimos en el primer material, si el primer supuesto o el primer fundamento del cual partimos es que nuestra fe es trinitaria, ¿sí? Ese es el centro, es lo más importante, eh, que de hecho lo vamos a profundizar más adelante a esta cuestión del misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Lo habíamos visto como un misterio como tal, en el sentido más estricto, más pleno de la palabra misterio, y habíamos dicho, un misterio es aquella eh, circunstancia, aquella realidad, aquel aspecto de nuestra vida o de la vida cuya esencia es inconmensurable, o sea, no la podemos conocer de una manera plena, de una manera perfecta, de una manera acabada, de una manera total, si lo encaramos desde el lado de lo humano, ¿no? Entonces, así se presenta el misterio de la Santísima Trinidad, ¿sí? Esta realidad de lo que Dios es en sí mismo, siempre va a ser un misterio, siempre va a estar abierto a planteos, a cuestionamientos, a dudas. Eh, es algo que no lo vamos a terminar de comprender racionalmente de una manera total. Y es por eso que necesitamos del auxilio de la fe, que la fe es como que nos va a permitir dar un salto a ese abismo que no lo podemos comprender. eh, y en este sentido la fe no es que nos va a ayudar a comprenderlo, sino que nos va a ayudar a aceptarlo como tal, ¿sí? Lo vamos a aceptar, vamos a poner y depositar nuestra confianza en ese Dios que se nos presenta así de esta manera, ¿no? Entonces, vamos a introducirnos en esto de los símbolos de la fe, los símbolos de la fe, que según el catecismo de la Iglesia Católica, ya lo vamos en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo lo define el catecismo, ¿no? Pero lo primero que tenemos que saber es que la Iglesia desde sus orígenes, habíamos dicho, el origen de la Iglesia eh, tiene un sentido, digamos, primero, que es cuando Cristo designa a Pedro como cabeza de su iglesia, ¿no? Ahí está visto que está el comienzo, el inicio, la instauración de la iglesia en el mundo, ¿no? Y después tenemos el origen que le podríamos decir activo, el origen eh, ya digamos en el campo de la acción, o le podríamos ya, también llamar un origen apostólico, que es cuando Cristo, después de su muerte y su resurrección, asciende al cielo, quedan sus apóstoles justamente continuando la obra salvadora que el mismo Señor vino a realizar en el mundo, ¿no? Entonces, los apóstoles se empezaron a dispersar, se empezaron a expandir por los alrededores, ¿y qué iban haciendo? Iban bautizando, ¿no? Respondiendo al mandato que el Señor les dio de ir por todos los pueblos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí es como que vemos el comienzo de la iglesia apostólica, ¿no? Ya desde esos orígenes, desde esos momentos, la iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, pero muy pronto quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos, articulados, ordenados, que tengan un sentido, ¿no? A esta síntesis se les llama símbolo o profesión de fe, en una palabra lo que nosotros conocemos como el credo. ¿No? ¿El credo qué es? Es un resumen de la fe que profesamos nosotros y que proclamamos, que anunciamos, que vivimos, que manifestamos con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestras oraciones, ¿sí? Nuestra vida cristiana está vinculada en el contenido de lo que el credo expresa. ¿No? Eh, bueno, un poquito de eh, acá. Vamos a volver. Ya lo habíamos visto. La fe es un don de Dios. ¿Sí? Eh, aquí, el credo, ¿no? Desde siglos, bueno, habíamos dicho el comienzo de la iglesia, y esto es importante, ¿no? A través de muchas lenguas, de muchas culturas, pueblos, naciones,
La Iglesia no dejó de confesar su fe, su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por el bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Es lo que el catecismo lo expresa en el número 172, ¿no? Cómo se ha ido formando articuladamente, orgánicamente, este credo que nosotros profesamos. Bueno, tuvo, digamos, una construcción como que se fue formando a partir de que, de la misma y de la propia misión apostólica que han ido realizando los apóstoles, valga la redundancia, por todo el mundo, ¿no? Ellos iban hablando en distintas lenguas, iban metiéndose en pueblos, en culturas totalmente distintas, en distintas naciones, y ellos iban anunciando la fe, ¿no? Entonces, a partir de esa práctica, a partir de ese caminar, de ese envío misionero, sobre todo del bautismo que ellos iban realizando por todo el mundo, y con el paso del tiempo, bueno, la iglesia también parte de su maduración, de su sistematización, fue poniendo todo como dándole un orden, fue articulando todo eso que es parte del contenido religioso del cristianismo, ¿no? Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves, normativas para todos, ¿no? Pero muy pronto quiso también recoger lo esencial en resúmenes orgánicos y articulados. Esto es lo que se llama o se conoce como profesión de fe, porque resumen la fe que los cristianos profesamos. Se les llama credo por razón de que la primera palabra es creo, yo creo. Y acá, a ver, voy a hacer un paréntesis para habilitar a alguien que está pidiendo ingreso. Bueno, habíamos dicho que este credo, ¿sí? Se presenta como trinitario, eso es importante, y contiene en sí, de una manera articulada, de una manera ordenada, lo principal de nuestra fe. ¿Sí? Habíamos dicho que desde los comienzos mismos de la Iglesia, en cuanto a su actividad misionera, en su acción misionera, llevada adelante por los apóstoles, y ellos entrando en contacto con muchas personas, con muchos pueblos, muchas culturas, con pueblos paganos, pueblos que creían o que tenían sus propios sistemas de creencias totalmente distintos al que ellos iban a llevarles, encontrando con muchas lenguas, con muchas acciones, ¿no? Y en todo ese contexto inicial, la iglesia siempre fue confesando su única fe, ¿no? Recibida de un solo Señor, de Jesucristo, transmitida por el bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y un solo Padre. En el número 172 del Catecismo encontramos esta definición, que ya es de dónde comienza o el análisis detallado parte por parte del credo mismo, ¿no? Esto es como un anticipo nada más. Desde sus orígenes, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados. A esta síntesis, sí, a estos resúmenes que la Iglesia le fue dando un orden, se les llama profesión de fe porque resumen la fe que los cristianos profesamos, y se les llama credo por razón de que la primera palabra con la que inician estas oraciones es creo, ¿sí? El cristiano, ¿sí? El católico, al expresar el credo, al rezarlo el credo, comienza como haciendo una afirmación personal a eso que se propone, a eso que él considera válido para su fe. Es por eso que, como habíamos dicho en la clase pasada,
o el encuentro pasado, que habíamos visto que la fe es antes que nada una respuesta del hombre, de la persona, a ese Dios que se le ha revelado, ¿sí? Ese Dios que se le ha revelado cómo es y lo que Dios vino a proponerle a toda la humanidad, ¿no? Entonces, con la fe, que es confianza, que es un asentimiento que el hombre realiza de manera propia, de manera personal, y esto es muy importante, ¿sí? Que para que la fe, podríamos decir, se desarrolle de la manera más genuina, más esencial, tiene que ser libre, tiene que ser el hombre quien, haciendo uso de su razón, de su voluntad, por lo tanto de su libertad, dé ese paso de confianza que es la fe. ¿No? Habíamos dicho también, la fe es, en su definición así, eh, como más importante, la fe es creer en aquello que no veo, ¿no? Por eso es que habíamos dicho que la fe no solamente es religiosa, sino que también es humana, ¿no? Si lo vemos en el plano humano, en el plano social nuestro, que somos seres sociables por naturaleza, yo necesito creer en lo que el otro me ofrece, ¿no? En lo que el otro, que me transmite cierta autoridad, cierta confianza, yo le puedo devolver o retribuirle eso que él me ofrece con mi propia confianza, con mi propio sentimiento, ¿no? Y así nos pasa en todos los planos, o sea, en el plano de un hijo con respecto a su padre, de un alumno con respecto a su maestra, en el plano laboral con nuestro jefe, en el trabajo, en el plano de los amigos, o sea, constantemente estamos poniendo en juego nuestra fe, que podemos decirlo humano, ¿no? Nuestra confianza en el otro. Bueno, de la misma manera entra en nuestra dinámica o en nuestra relación con Dios. Eh, entonces también decíamos que este credo está estructurado en tres partes fundamentales. Decíamos que el credo es trinitario, ¿no? Entonces, está configurado en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué de esta forma? Porque es la forma en la que Dios a lo largo de la historia se ha ido manifestando. Decíamos en el primer encuentro, ¿cuál fue la primera forma de darse a conocer que tuvo Dios a los hombres? A través de la creación. En ese acto, en esa revelación, en ese darse a conocer de Dios, ¿cómo lo hizo? Ya lo hizo en la creación, ¿no? A nuestros primeros padres. Entonces, bueno, empezamos eh, confesando nuestra fe en un Dios que nos crea, en un Dios que nos da la existencia, que nos da la vida, que nos puso acá. Eh, Después vimos cómo a lo largo de la historia ese mismo Dios que nos ha creado, que ha creado los hombres, que ha creado todo lo que nos rodea, eh, paulatinamente y de manera ordenada, fue continuando su darse a conocer a través de personas, los patriarcas del pueblo de Israel, ¿no? Con Abraham, después con Isaac, Jacob, con Moisés, quien va a tener una participación importante de liberar al pueblo de la esclavitud. Y fíjense cómo fue todo pensado sabiamente en el designio amoroso de Dios, que a través de esas personas que Dios se iba manifestando, Dios siempre iba como una propuesta, como una invitación, y esas personas les devolvían, o como en cierta forma les retrucaban con el asentimiento de su fe, ¿no? Y aceptaban voluntariamente lo que Dios tenía pensado para ellos, ¿no? La misión que les iba a encomendar. Después lo mismo podemos decir con los profetas. Todas personas que han sido prefiguraciones ya de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que siguiendo este orden del credo, es la persona del Hijo, del Verbo encarnado que vino con la misión de redimir al género humano, ¿no? Acá vamos a decir todo lo que nosotros conocemos en el credo, todo lo que la Iglesia ha ido reflexionando teológicamente, incluso con un diálogo muy fecundo y muy serio también con la filosofía. Esto
en su fundamento más importante es lo que el Hijo vino a dar a conocer, lo que Jesucristo vino y dio a conocer, y todo eso está contenido en la Sagrada Escritura, ¿sí? De esto vamos a retomar un poco lo del encuentro pasado, ¿sí? Teniendo en cuenta las fuentes de la revelación, la Escritura, la tradición viva de la Iglesia, o sea, la Iglesia para elaborar esta articulación de la fe, este credo, tuvo como fuente la escritura, la palabra de Dios escrita, y también a la par la actividad misionera de los apóstoles, ¿no? Y todo eso en base a lo que el mismo Hijo, el mismo Verbo, vino y dio a conocer eh, cuando vino al mundo, ¿no? Y luego el Espíritu Santo, que es quien se le atribuye su principal intervención en la historia humana, es la de santificar, ¿no? Entonces, vemos que estas tres personas tienen como una tarea, cada una tarea, muy vulgar la palabra, pero tienen una acción directa en esta historia de salvación, que es la historia humana, a partir de la intervención de Dios, ¿no? El Padre que crea, el Hijo que redime, el Hijo que rescata, que salva, y el Espíritu Santo que santifica. Eh, de los credos se han elaborado muchos credos, ¿no? Los más importantes para nosotros son los que tradicionalmente la Iglesia ha propuesto para que sea profesado y proclamado por los fieles, que es el credo apostólico, que es el que habitualmente rezamos en cada Eucaristía, y el credo niceno-constantinopolitano. Este credo niceno-constantinopolitano ya es más largo, pero es mucho más explícito y mucho más profundo. Lo importante que tenemos que saber es que, ¿por qué es más explícito? Porque este credo fue elaborado en un contexto donde se celebraron dos grandes concilios ecuménicos, que es el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Constantinopla en el año 385, 386 después de Cristo. ¿Y cuál es la particularidad de este concilio? Que la iglesia tuvo que salir eh, a defender su fe. Era un tiempo en el cual surgieron eh, grandes personas que tenían sus corrientes del pensamiento, sus corrientes filosóficas, sus corrientes que ya un poco también se mezclaban con cuestiones más bien paganas o con otros saberes que empezaban a cuestionar los contenidos de la fe, ¿sí? Cuestionaban, por ejemplo, la divinidad del Hijo, cómo puede ser que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces, hubo herejías, justamente herejías se le llaman a esos errores que venían a atacar a la verdad de la fe. Entonces negaban la divinidad del Hijo, otras negaban la humanidad del Hijo, otros decían que la Virgen María era solamente madre de Dios, de Jesús en cuanto hombre, y le decían que no podía ser madre de Dios, ¿no? Entonces, la iglesia se vio en su obligación como madre y maestra, ¿sí? De defender su fe y elaborar este credo que justamente venía como a fundamentar y a argumentar lo que es propio de nuestra fe, ¿no? ¿Por qué decimos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Y articuló todo el fundamento tomando siempre lo que en la Sagrada Escritura estaba contenido, lo que los apóstoles habían iniciado en su tarea misionera, y acá va a jugar un papel importante el aporte de los padres de la iglesia, ¿no? Esto lo cuento así muy al pasar, ya vamos a profundizarlo, si Dios quiere, cuando tratemos el tema de la Santísima Trinidad, porque eso sí nos va a llevar un poco más de tiempo y sobre todo mayor profundización.
Eh, entonces, vamos a comenzar con el primer artículo de nuestra fe, ¿no? Que es el creo en Dios Padre. Es el primer artículo del credo. Y lo más importante que es el objeto de la fe del creyente. ¿En qué creemos nosotros? ¿En quién? No es en qué, en quién. Nosotros creemos en un Dios que es personal, más aún es tripersonal, ¿sí? Eh, ese Dios por el que la persona no puede dejar de preguntarse, no puede dejar de cuestionarse, si habíamos visto un poco cómo en el primer encuentro, cómo el hombre desde los orígenes se ha preguntado y se ha cuestionado, no en Dios, explícitamente en Dios, sino en el Ser Supremo, en el Todopoderoso, en el Uno, en el Único, ¿no? Aristóteles ya en el siglo V elaboró la idea del motor inmóvil, que después eh, se veía que la doctrina aristotélica con la doctrina cristiana tenía mucha compatibilidad, o sea, ese motor inmóvil que Aristóteles 5 siglos antes de la venida de Jesucristo, ya empezaba a plantear racionalmente la idea o la existencia de un ser supremo que trascendía todo y que era la causa o el fundamento de todo lo cuanto existe, ¿no? O Platón también, su predecesor, ¿no? Cuando hablaba de la idea a la cual el alma humana tenía que aspirar, una idea divina, trascendente, perfecta, todos esos ya han sido vestigios de lo que para nosotros es Dios, Dios Padre, ¿no? Entonces, si bien en cuanto a la doctrina son diferentes, en cuanto al pensamiento, a la reflexión que se hace sobre ellos, son totalmente diferentes, no dejan o no se puede dejar de lado, no se puede negar que el hombre desde sus orígenes se ha preguntado por algo que está más allá de sí mismo, ¿no? Como vimos a lo largo de la historia, eso tuvo su momento de relevancia, donde el mundo, las cosas humanas, se explicaban a partir de Dios. Hubo una época muy, que es lo que se conoce como la era teocéntrica, la era de la Edad Media. Dios ocupaba el centro. ¿Mm? Y a partir de ahí el hombre disparaba, a partir de ahí comenzaba todo tipo de reflexión en el ámbito de la fe, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las ciencias. Después hubo un quiebre en la Edad Moderna, bueno, se empezó a cuestionar este Dios que no puede ser, si el hombre es razón, si el hombre es sentido, no hay lugar para Dios. Eh, y así hasta nuestros días, que se quiere como sacar la idea de Dios de la vida del hombre. Habíamos visto también esto del secularismo, que es empezar a desplazar todo lo que sea religioso, todo lo que sea trascendente, dejarlo de lado, eh, pero aún así vemos cómo el hombre es un ser religioso por naturaleza y tiene esta idea de Dios inscrito en su corazón, ¿no? No puede dejar de preguntarse, no puede dejar de plantearse, no puede dejar de generarse cuestionamientos, ¿no? No solo de que si Dios existe, y acá hay una afirmación que nos da nuestra fe que dice, sí, Dios existe, y que además no es un Dios lejano, no es un Dios ausente, sino que es alguien que se interesa por nosotros, que se interesa por sus hijos, ¿no? Continuando, ¿cómo reza el credo? Decimos que Dios es Padre y es todopoderoso. Profesamos la fe en un solo Dios porque así es como Dios se ha revelado, como el único Dios. Acá ponemos un fundamento que es el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, pero hay innumerables versículos del Antiguo Testamento, sobre todo, donde Dios se presenta como uno. Yo soy el Señor, yo soy el que soy, y así sucesivamente, ¿no? El nombre de Yahvé, el Señor, no los señores, sino el Señor. Nuestro Dios es único. Cuando Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, se revela como el Dios vivo, yo soy, como yo soy el que soy. Luego también, según diversos pasajes de la Escritura, se introducirá el nombre de Señor para remitirnos a Él. ¿Cuál es la novedad acá y lo más importante para nosotros? Si bien
como cristianos, así hablando mal y pronto, nuestra referencia está en el Nuevo Testamento, pero no tampoco no debemos desconocer lo que el Antiguo Testamento expresa sobre Dios, porque el Nuevo Testamento viene a dar cumplimiento y plenitud a lo que en el Antiguo Testamento ya se había revelado. Entonces, ¿qué viene Cristo? En el Nuevo Testamento viene y dice, bueno, ese mismo Dios que se reveló como el único, como el Dios vivo, como el que es un Dios que es Padre, ¿no? Y esa es la novedad. Eso es lo más que en cierta forma trajo mucho escándalo para ese tiempo. Eh, Dios es Padre, ¿no? Dios es un Padre que nos crea, y como Padre no es que nos crea y listo, sino que es alguien que se preocupa por sus criaturas, alguien que ama a sus criaturas, ¿no? En el Nuevo Testamento recibirá este calificativo de Señor, ¿no? Jesús, quien en el Nuevo Testamento, quien recibirá este calificativo de Señor también es Jesús, apareciendo como el verdadero Dios. Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y para siempre, trascendiendo el mundo y la historia. Es el hacedor del cielo y de la tierra. Es el Dios fiel, cercano a su pueblo, siempre dispuesto al perdón. Es el ser espiritual, omnipotente, eterno, personal, perfecto. Es la verdad y el amor. En este párrafo podemos ver cómo se nos describe o se nos presenta a Dios empleando ambos testamentos, ¿no? Un Dios que es creador, que es todopoderoso, que es omnipotente, que es salvador, y a su vez, todo eso se corona con la idea de un Dios que nos ama, de un Dios que es Padre, de un Dios que es personal, que es un Dios que es la verdad, que es el amor, ¿no? Dios también es creador del cielo y de la tierra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Eh, la creación es el primer acto de revelación, de manifestación. Así es como Dios se dio a conocer. Por tanto, la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Manifiesta su amor y su sabiduría. La creación es el comienzo de la historia de la salvación que culmina con Cristo, ¿no? Retomando un poco esta idea, la historia humana, la historia de los hombres, eh, se considera también historia de la salvación. ¿Cuál es la diferencia? Que es porque Dios toma participación, Dios sale al encuentro del hombre, incluso Dios se hace uno con nosotros en la persona de Cristo, ¿no? Eh, y el comienzo de esta historia es con la creación y el fin es con la venida de Cristo, ¿sí? En Cristo Dios se da a conocer de manera plena. No hay no hay necesidad de saber más de lo que Cristo ha venido dado y dio a conocer a nosotros, ¿no? Este acontecimiento de la creación no es fruto del azar, no es fruto de algo egoísta por parte de Dios, no es una actitud ciega de Él, sino que parte de la voluntad libre del Creador. O sea, Dios tuvo esa disposición eh, porque si seguimos la definición que nos da el Evangelio de San Juan, eh, perdón, no sé si es el Evangelio o una de sus cartas, que Dios es amor, eh, entonces, si Dios es amor, Dios quiso crearnos, Dios quiso que todo lo que nos rodea tenga una existencia. Dios crea de la nada, esto es importante, ¿no? Dios crea donde no había nada, y quizás nos cueste un poco comprender esto, eh, donde no había nada, Dios sacó algo. Y esto también es importante hacer la diferencia. Nosotros, las personas, los animales, las plantas, todo lo que es natural, todo lo que es temporal, existe. Dios no existe, Dios es.
porque la existencia supone un comienzo y supone un final. Lo que existe supone finitud. Lo que existe supone un principio y un final. En cambio, Dios, esas categorías o estas ideas en Dios no caben, porque Dios es. ¿Mm? Entonces que se introduce esta idea de la creación ex nihilo, que es esto es doctrina sostenida por la Iglesia, doctrina difundida y enseñada por la Iglesia, de que Dios de la nada de nihilo, de la nada creó todo lo que vemos, todo lo que existe, ¿no? Entonces, de esa nada Dios creó un mundo ordenado, Dios creó un mundo bueno. Esto nos sugiere un atributo muy especial y particular de Dios, la providencia, entendida como la disposición que Él tuvo y tiene para conducir toda la creación hacia la perfección. Esta idea de un Dios providente, que es muy propia del cristianismo, allá por cuando se empezaban a surgir estas herejías, estas corrientes que contradecían la fe, también, por ejemplo, surgió el deísmo, que incluso después, por el siglo XVIII, tuvo un filósofo que lo representó mucho, que fue Voltaire, un filósofo francés, que el deísmo decía, bueno, sí, existe un Dios, existe un ser supremo, existe un todopoderoso que ha creado todo, nos ha creado a nosotros, nos puso acá, pero una vez que creó se desentendió. No tuvo otra intervención, no tuvo una participación en la historia de los hombres. Eso es el deísmo. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Bueno, sí, Dios nos creó, Dios es un ser superior que nos ha creado, que nos puso acá, pero que no se desentendió, sino que en su providencia, entendida como auxilio e intervención de Dios, Dios sigue acompañando, Dios sigue sosteniendo a los hombres, Dios sigue a su lado, ¿no? Frente a esta idea de un Dios bueno, todopoderoso, un Dios que es amor, ¿no? Esta cuestión de la existencia del mal. Que esta pregunta no conoce de tiempos, no conoce de épocas, no conoce digamos, es una pregunta que tiene más años que la injusticia, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo podemos concebir, en qué cabeza cabe la idea de que si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿por qué está el mal en el mundo? ¿No? Esta también es una cuestión que lleva su, su tiempo, que es bastante por ahí compleja, y que nos va a ayudar a entender muchas cosas, eh, sobre todo cuestiones como el ateísmo, el existencialismo y otras cuestiones, que bueno, vamos a tratar de profundizarlas en otro momento, ¿sí? Acá nos viene siguiendo la idea de que Dios en el credo se presenta como todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ante la idea de un Dios amor, creador, providente, surge ineludiblemente la cuestión radical de la existencia del mal, que aún hoy sigue suscitando cuestionamientos y planteos tales que llevan a la pérdida de la fe o actitudes radicales de rechazo. Por nuestra fe podemos saber, primero, Dios no es de ningún modo la causa del mal, ¿sí? Sabemos por revelación, por enseñanza de la Iglesia, que Dios ha creado todo según el libro del Génesis, cuando va relatando la creación en los 6 días, que el séptimo día descansa. Si nosotros nos ponemos a ver o seguimos ese relato, eh, Dios luego de crear algo dice que, y Dios vio que esto era bueno. Y cuando crea a Adán y Eva, el varón y la mujer, dice que Dios esto consideró que era muy bueno, ¿no? Entonces, la creación en sí misma es buena. Dios no es la causa alguna del mal. La fe nos da la certeza de que Dios permite el mal en el mundo, pero para que surja un bien mayor. Prestemos atención a esto, ¿no? Dios no es el autor del mal, si bien acá haciendo un poquito de doctrina, Dios cuando crea las cosas crea también los seres espirituales, que son los ángeles, ¿no? De los cuales uno de los ángeles es quien en un acto de rebeldía
justamente se revela, se pone en contra de Dios, que luego decide libremente alejarse, ¿no? Y que es el ángel es el demonio, el diablo. Entonces ahí se considera que el diablo es el autor del mal, ¿no? ¿Por qué existe el mal en el mundo? Ahora, es importante tener esta cuestión presente. Si Dios nos crea, nos ha creado como seres libres y va a respetar nuestra libertad, la de los hombres y la de los seres espirituales, ¿no? Eh, y esto es muy, muy lindo, esta enseñanza de la iglesia. Eh, Dios saca un bien mayor de donde está el mal. Eh, si bien la cuestión del mal va a ser algo que nos va a interpelar por siempre, pensemos en las enfermedades, pensemos en las catástrofes, pensemos en las guerras mundiales, pensemos en la pérdida de un ser querido, pensemos en todas las cuestiones de mal que vemos ordinariamente nosotros, la delincuencia, la inseguridad, esta situación de la pandemia, la corrupción, pensemos todas las cosas que suponen mal, que, que nos dan la idea del mal. Bueno, Dios permite esto porque respeta la libertad de sus criaturas, respeta la libertad de los hombres. Eh, Dice el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia voluntad, ¿no? Si hay algo que Dios no puede eh, entrometerse, es con la libertad de la persona, ¿no? Entonces, de ese mal, Dios saca siempre un bien mayor, y esto también nos da la idea de que un Dios que es Padre, de un Dios que nos ama y que sobre todas las cosas es misericordioso, ¿no? La misericordia, ahí se juega la misericordia de Dios, eh, en, eh, en saber perdonar, en saber amarnos más allá de todas nuestras limitaciones, de todas eh, las atrocidades que las personas, que el ser humano sea capaz de cometer. Dios va a ir siempre más allá de esto, ¿no? Sacando un bien mayor. El mal entendido como pecado, en última instancia, es fruto de la libertad humana que se desvía de la cercanía amorosa de Dios. La idea de pecado en sí es una construcción teológica de la iglesia. Eh, ¿Qué hace la iglesia con la palabra pecado? Designa eh, el alejamiento del hombre de Dios, el alejamiento libre y voluntario de Dios. El hombre pierde la amistad con Dios, se distancia, se aleja de Él, ¿no? A través de actos deliberados, actos queridos, que son contrarios al amor de Dios. Entonces, el pecado también es fruto de esta libertad humana que se desvía del amor de Dios. La verdadera respuesta cristiana al problema del mal está en el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Jesús. Volviendo a esta cuestión, la idea del mal es tan misteriosa, digamos, nos interpela tanto que muchas veces genera actitudes de rechazo, ¿sí? Eh, Nosotros bien sabemos nuestras experiencias diarias, nos ha pasado como en la catequesis, o seguramente hemos tratado con personas y más de uno nos ha comentado que porque sufrió tal o cual cosa dejó de creer en Dios, ¿no? Eh, pero mirar esto que ya desde el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, eh, es muy, muy importante esta idea de que la respuesta del mal está en la muerte y resurrección de Jesús. O sea, Cristo vino, venció al mal, venció al pecado, le ganó, lo superó. O sea, nada, ningún tipo de mal, ni el mismo demonio puede más que Cristo, puede más que Dios. Entonces, eh, el ver la cuestión del sufrimiento, el ver la cuestión de las cosas malas que suceden todos los días, hay que verlo en esa clave del acontecimiento pascual de Cristo.
y de saber que el mal no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos, esto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la cuestión de la escatología, del fin de los tiempos, del juicio final, de la segunda venida de Cristo, eh, el mal no va a ganar porque Cristo ya le venció al mundo, ¿no? Eh, Ahora, que suceda todos los días, que veamos cómo nos afecta a nosotros, nuestra humanidad, en nuestras relaciones humanas, eso ya es parte del misterio, ¿no? No nos olvidemos que nuestra fe se mueve también en este campo del misterio. O sea, hay cosas que yo las voy a comprender, hay cosas que no las voy a comprender. Y frente a esas realidades que yo no comprendo, que no soy capaz de abrazar plenamente, que no son capaces de cerrarme mis ideas, está el dato de la fe. Que la fe me dice, bueno, aceptalo y da un paso más allá, ¿no? Decimos que Dios es creador del cielo y de la tierra. La iglesia proclama que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los ángeles y del mundo visible, particularmente del hombre, ¿no? Esta afirmación de que Dios, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, es propio del concilio del credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Eh, Y nos hablan de que, bueno, Dios crea lo que vemos y lo que no vemos. Lo que no vemos nos hace esta idea de los ángeles. ¿Mm? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, también creadas por Dios, y por ser creadas, hasta los ángeles tienen en cierta forma, no tienen la eternidad que le corresponde solamente a Dios, ¿no? Son seres espirituales, son incorpóreos, son invisibles, son inmortales, pero también son seres personales, dotados de inteligencia, de voluntad y por tanto de libertad. Ellos contemplan cara a cara a Dios, glorificándolo incesantemente, siendo mensajeros de su misión de salvar a todos los hombres. La persona, cumbre de la creación, ¿sí? Decíamos, Dios creó todas las cosas y de esa obra creadora de Dios, la persona humana ocupa el lugar más importante, ¿no? Es como, digamos, el premio más grande lo tiene la persona, por así decirlo, ¿no? El hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Y esto es importante porque esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy. ¿Qué significa esto de que el hombre es imagen y semejanza de Dios? ¿No? Esta afirmación nos invita a contemplar a la persona en lo más profundo de su condición, como capaz de conocer y amar libremente al Creador, invitado a compartir su vida divina, ¿sí? El hombre es capaz de conocer a Dios, capaz de amarlo, capaz de entrar en un diálogo, en un conocimiento con aquel que lo crea, con aquel que lo supera y lo trasciende, ¿no? Esta idea de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios es lo que hoy podemos hablar de dignidad humana, del valor que tiene la persona humana, ¿sí? Del valor que nosotros tenemos como criaturas, como personas creadas por Dios y con una misión en este mundo, ¿sí? Tenemos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos libertad. Ahí se juega nuestra imagen, nuestro parecer con Dios, porque también somos personas y tratamos con un Dios que es persona, ¿sí? Por eso somos también imagen semejanza. ¿Somos iguales que Dios? No, no somos iguales que Dios, pero nos asemejamos a Él por las potencias que tenemos nosotros. Los animales no tienen esta imagen y semejanza tampoco a las plantas. Tienen la vida, compartimos la vida, pero la diferencia está en que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y la inteligencia y la voluntad, que son potencias puramente espirituales, ¿sí? Ahí está la diferencia. De esta verdad se deriva la idea de dignidad de cada persona. Somos valiosos e importantes porque así lo ha querido Dios desde el momento de nuestra concepción, desde el comienzo de nuestra existencia.
volviendo a esta idea de imagen y semejanza, en el relato del Génesis, cuando Dios crea eh, todo, crea lo natural, crea las aguas de los mares, crea las montañas, crea el cielo, crea la tierra, va creando las especies de animales, las que vuelan por el cielo, las que se arrastran, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, Dios crea a la persona y le otorga una misión importante, la constituye como co-creadora, es decir, como colaboradora de la creación. Cuando Dios le dice, sean fecundos, multiplíquense, sometan la tierra y llénenla, ¿sí? En el sentido de gobernar, de darle un orden, de darle armonía, de trabajar la tierra y de continuar eso que Dios que Dios ha iniciado, ¿no? Fíjense, ¿no? Cómo es esta dinámica de un Dios que ama, de un Dios que crea y que lejos de ser un Dios egoísta, de un Dios que ha derramado todo, como se decía, como se creía antes, que Dios ha creado todo y listo, se desentendió del mundo. No, Dios ha creado a la persona y la ha preparado de tal forma que conjuntamente puedan continuar la obra creadora e incluso el hombre sea el señorío, Dios, que el hombre tenga una responsabilidad con respecto a todo lo que Dios ha creado, ¿no? Eh, y cierro con esto, ya, sí, es la última. Eh, Fíjense en los tiempos que vivimos hoy, cómo esta idea de dignidad que ya subyace en la frase bíblica de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, qué fundamental que es hoy para nosotros. ¿Mm? Eh, Al estar impregnados por una cultura que, como lo expresa tan sencilla y magníficamente el Papa Francisco, una, una cultura que vive una mentalidad del descarte, ¿no? En referencia a que parece que los únicos que valen la pena somos todos menos los niños por nacer y los ancianos o los enfermos. Qué importante es rescatar esta idea de que todas las personas, más allá de la edad que tengan, de su condición social, de su estado de salud, de su estado de vida, de la nacionalidad, todas las personas son imagen y semejanza de Dios, todas las personas poseen dignidad. Por eso, esto de imagen y semejanza a nosotros nos debe suponer no solamente esta idea de que venimos de un Dios que nos ama y de que un Dios que en ese amor nos ha creado y nos ha puesto aquí en este mundo, sino también de que siendo co-creadores, de que siendo corresponsables tenemos que velar y tenemos que proteger lo que Dios ha creado, ¿no? Y eso que Dios ha creado va desde la naturaleza, desde la ecología, hasta la misma persona, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver, hoy en día tiene más valor, por ejemplo, la cuestión ecológica antes que las personas, ¿no? Se hace mucho, como mucho hincapié, mucho énfasis en la naturaleza, en el cambio climático, en la atmósfera, en la capa de ozono, en los biomas, en los ecosistemas, etcétera, etcétera, que está perfecto que sea así. De hecho, es parte de nuestra responsabilidad eh, como co-creadores, como colaboradores de la creación de Dios, pero no nos olvidemos de las personas, ¿no? Porque así como se pone mucho hincapié en esta cuestión ecológica, también se hace mucha presión en la cuestión del aborto, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que la persona es imagen, creada imagen y semejanza de Dios desde la concepción hasta su muerte natural. Esta cuestión no es ambigua, no es antigua, no es para nada cosa del pasado, sino que de otra forma, con otros lenguajes y en otro panorama se sigue jugando hoy, ¿no? Se sigue mostrando hoy. Dios sigue creando, Dios sigue comunicando su existencia. Y lo vemos cuando viene un hijo al mundo, cuando se agranda la familia, en los mismos seres naturales,
cuando cortamos un árbol, después vuelve a crecer, o sea, Dios continúa su obra creadora. Nuestra misión hoy es solamente, no solamente conocerla, sino también defenderla y sentir esa responsabilidad de que somos colaboradores de la creación de Dios. Bien, eso, eso fue todo. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede hacer.